Buenas tardes, mi nombre es Juliana Chacón y continuando con la exploración del aparato osteomuscular nos adentraremos en la exploración de la columna vertebral. Ok, la columna vertebral tiene forma de un largo tallo óseo en la parte posterior del tronco en la línea media y me va a proteger y a envolver a la médula espinal. Ella me sostiene y me da soporte a lo que es la cabeza, la cintura escapular y los miembros superiores, y transmite la fuerza hacia la pelvis y los miembros inferiores. Está formado por vértebras, discos y ligamentos, compuesto por 4 segmentos y 4 curvaturas. Eh, 2 curvas cóncavas de la columna cervical y lumbar, y 2 convexas de la columna torácica y sacroiliaca. Ok, sabiendo esto, aplicaremos nuestra metodología de exploración que inicia con la inspección. Posterior a esto vamos a evaluar la movilidad, luego la palpación, la percusión y la realización de estudios que nos permiten realizar un mejor diagnóstico. El dolor de espalda es una de las causas más frecuentes de consulta, tanto en medicina general como en las especialidades relacionadas con el aparato locomotor. Se dice que la prevalencia de la lumbalgia a lo largo de la vida es del 80%, es decir, que 8 de cada 10 personas sufrirán al menos una vez en la vida de lumbalgia. Afortunadamente, la gran mayoría de raquialgias son inespecíficas, sin una causa conocida y de predominio habitualmente mecánico, mientras que las raquialgias específicas, es decir, las secundarias a procesos tumorales o traumáticos, bien, también pueden ser inflamatorios, son mucho menos frecuentes, aunque a menudo más graves. La columna vertebral no suele ser asiento de dolores referidos de origen visceral, aunque algunos son muy significativos, por esto es tan importante una buena anamnesis. Especialmente debemos hacer énfasis en la aparición del dolor, la intensidad, localización y carácter. Okay. Vamos a proceder a explicar lo que sería la inspección. Aquí vamos a comenzamos observando la postura del paciente, incluida la posición del cuello y del tronco. Procedemos a observarlo preferiblemente solo con ropa interior o con una bata de reconocimiento abierta atrás. La persona debe estar de pie y con los brazos a los lados. La luz debe ser adecuada y coincidir por detrás del examinador con el área explorada. Pedimos que se coloque de frente y observamos la alineación de los hombros, pelvis y rodillas, la simetría, los relieves óseos, los huesos y los músculos. Ok. La desviación lateral y la rotación de la cabeza indican tortícolis, la rigidez del cuello indica artritis, distensión muscular u otra patología subyacente que debe identificarse. La desviación lateral de la columna se denomina escoliosis y pues se debe distinguir en si es verdadera o estructural. Luego vamos a mirar a la persona de perfil y vamos a observar la alineación y si las curvaturas espinales son normales o si vemos que hay alguna exageración o rectificación de alguna de ellas. Si se explora el paciente hacia atrás o por detrás, hay que identificar lo siguiente: apófisis espinosas, generalmente más destacadas en C7 y T1, sobre todo en la flexión hacia adelante, los músculos paravertebrales, a cada lado de la línea media, las crestas ilíacas, las espinas ilíacas posterosuperiores deben de estar marcadas y casi siempre por depresiones cutáneas. Cuando se mira por la espalda, la columna debe ser recta y las vértebras deben estar ubicadas en la línea media. Para esto también vamos a aplicar la prueba de Adam, donde se le pide al paciente que se incline, nos vamos a poner de frente a él y vamos a observar en la parte de perfil la curva regular y para atrás la orientación.
Ok, amplitud del movimiento. Exploramos la extensión vertebral pidiéndole al paciente que se incline hacia atrás. Una extensión normal alcanza por lo menos el 30 grados. Los movimientos laterales se evalúan pidiendo al paciente que se incline lateralmente como si fuera a tocar el lado de la rodilla de un lado al otro, y estos movimientos normales alcanzan por lo menos los 50 grados. Después exploramos la rotación espinal y pedimos que la persona gire la cabeza y los hombros como una unidad, primero a la izquierda y luego a la derecha con la pelvis estacionaria. Para evaluar la amplitud del movimiento podemos aplicar la prueba de distancia de dos suelos, la cual mide la movilidad de la columna en su conjunto durante la flexión. El paciente se debe de encontrar en bipedestación o sentado en el lugar de exploración, con las rodillas extendidas. Debe inclinarse y aproximar los brazos o las manos hacia los pies de forma simétrica. En este punto vamos a medir la distancia entre las puntas de los dedos y el suelo, o se describe hasta qué altura llegan los dedos. Un ejemplo sería, por ejemplo, parte media de la tibia. En esta prueba se valora el movimiento combinado en el que participa la columna. Movimiento combinado. Las articulaciones del tronco, y un buen movimiento del tronco puede compensar parcialmente una rigidez de columna. Además de la distancia, se debe valorar el perfil de la columna en flexión, si hay cifosis armónica o cifosis fija. Si se encuentra un aumento de la distancia entre las puntas de los dedos y el suelo, podríamos estar en un dato inespecífico y dependerá de la movilidad de la columna lumbar, el acortamiento de la musculatura isquioclural, la existencia de un signo de la segue y la función del tronco. La distancia de dos suelos tiene importancia en una exploración clínica bien realizada y para controlar los efectos de un tratamiento. Vamos a proceder a realizar la palpación. Ok, para esto vamos a palpar la columna con la punta de los dedos. Se puede realizar con la persona sentada o parada o en decúbito prono, pero generalmente se aplica con la persona de pie. Se debe ver si hay algún aumento en el volumen, un aumento de dolor o deformidades óseas, tumefacción o atrofia. Vamos a continuar comprimiendo y desplazando las apófisis espinosas lateralmente con el dedo índice y el dedo pulgar. Esto con el fin de buscar dolor. Luego realizamos la compresión entre los puntos que se encuentran entre las dos apófisis espinosas y también a 2 centímetros de la línea media, comprobando si hay o no dolor, y luego se palpan los músculos paraespinales para descartar espasticidad muscular. Ok, entre las pruebas que vamos a realizar tenemos el pliegue cutáneo de Kliber. Esto es una exploración inespecífica de la espalda y se trata con el paciente en decúbito prono con los brazos paralelos al tronco. Se coge un pliegue de piel entre los dedos índice del pulgar y se hace rodar a lo largo de la espalda. Esto de manera transversal a la línea media y o también transversal al inicio de los dermatomas. ¿Qué vamos a observar con esta técnica? Se valora cualquier diferencia regional en el estiramiento de la piel, además de la consistencia de los pliegues, si son edematosos o rígidos, y posibles zonas en las que no se puede desplazar la piel. La palpación nos va a permitir valorar rigidez musculares superficiales o profundas y también difusiones vegetativas, si hay aumento de la temperatura o mayor producción de sudor. Los lugares que presentan una hiperalgesia muestran unos pliegues duros que no se pueden pellizcar y que no se desplazan. El paciente además referirá dolor. La identificación de estas zonas
de rigidez muscular y difusión vegetativa indica que existe alteraciones en las pequeñas articulaciones de la columna y en las articulaciones intercostales. Procedemos ahora a realizar la percusión general. Para esto, vamos a dar leves golpes de manera ligera por todo lo largo de la columna, con la superficie cubital de la mano, un dedo o con el martillo percutor, descartando la existencia de dolor o alguna anomalía. Al presentar dolor, hay que pensar en una fractura o una luxación, si es predecida de traumatismo, infección o artritis. Ahora vamos a irnos a un poco más específico y en este caso vamos a hablar de la exploración por región. Iniciando con la columna cervical. A grosso modo vamos a ver un pequeño repaso donde sabemos que la columna cervical comprende las 7 primeras vértebras, es la parte de la columna que da apoyo y estabilidad a la cabeza, permite que se mueva en todas direcciones gracias a la potencia de sus músculos y gracias a esto se explica que la inspección y la palpación aquí sean un poco insignificativas. Generalmente vamos a encontrar respuestas en forma muscular, limitación álgica de la movilidad, actividades viciosas y rectificación de las lordosis fisiológicas. Aquí vamos a inspeccionar observando la actitud y la posición de la cabeza, si está centrada o está ladeada, si está fija, libre o móvil. Ello nos dará idea de la presencia de contracturas musculares, como la tortícolis, y de un cuello corto en el síndrome de Down, entre otras. Los pacientes con una subluxación atlozoidea puede tener la necesidad de sostener la cabeza con las manos y estaríamos en presencia del signo de Rus, un signo que nos debe hacer pensar en la presencia de una patología traumática grave. La inspección de la columna cervical con el enfermo de pie o mejor sentado permitirá observar la lordosis. Ok. La inspección de la columna cervical con el enfermo de pie o mejor sentado permitirá observar la lordosis cervical. Esta se va a perder o se rectifica en caso de dolor cervical traumático, como por ejemplo el síndrome del latigazo cervical, o degenerativo como una cervicoartrosis. Ya que ambos dolores cursan con gran contractura muscular, pero también en afectaciones más graves como la espondiloartritis anquilosante o la enfermedad de Becherou, se comprobará la perfecta simetría de ambos lados de la columna cervical. Una asimetría puede hacernos pensar en una fractura o una luxación, o puede ser también una deformidad estática tipo escoliosis, una asimetría muscular como en la tortícolis, o una masa localizada como un tumor. En el punto en que la columna cervical articula con el occipital en la base del cráneo se le llama inion y es claramente visible y palpable. Vamos a proceder ahora a realizar la palpación. La palpación de la columna cervical se efectúa con el enfermo sentado y el explorador situado detrás de él. Empieza a nivel occipital, a ambos lados de la protuberancia occipital externa, la inserción del músculo trapecio, los rectos posteriores del cuello y con la palpación de los nervios occipitales de Arnold.
Estos puntos de Arnold son dolorosos en procesos degenerativos, pero sobre todo traumáticos, como en el caso del latigazo cervical. También son llamados puntos gatillos clásicos de la fibromialgia. Y luego vamos a proceder con la palpación de las apófisis mastoides, que es el lugar de inserción superior del músculo esternocleidomastoideo, que muchas veces está implicado en la patología cervical, pero también en diversos procesos orofaringeos y del cuello. Esto se va a realizar lateralizando la cabeza del enfermo hacia el lado contrario. En las lesiones por hiperextensión vamos a encontrar una contractura unilateral del esternocleidomastoideo conocida como tortícolis, que se presenta con la típica inclinación hacia el lado afecto, pero con la cabeza girada hacia el lado contrario. Vamos a continuar palpando las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. La primera que vamos a palpar sería la C2 y la más sobresaliente que sería la C7. A pesar de que D1 aún sobresale más, en condiciones normales están bien alineadas y no son dolorosas, por lo que su mala alineación o el dolor al momento de la palpación nos puede hacer pensar en la posibilidad de una fractura o una luxación. También se palparán las carillas articulares a ambos lados de las apófisis espinosas y en profundidad al músculo trapecio. Las carillas articulares, especialmente las de la columna cervical baja, suelen ser dolorosas en los procesos degenerativos cervicales. Luego vamos a proceder con el músculo trapecio, el cual forma las alas posteriores del cuello y va a insertarse en la clavícula y la espina de la escápula. Su palpación es mejor hacerla a la vez con los dos trapecios, para así valorar una contractura o dolor diferencial. Lo que, por ejemplo, suele verse en lesiones cervicales y en flexión, pero también en otras patologías de la columna cervical. Luego vamos a proceder a observar el triángulo formado lateralmente por los músculos esternocleidomastoideos, inferiormente por la escotadura external y superiormente por la mandíbula. Y en él vamos a explorar las cadenas linfáticas situadas dentro de los mencionados músculos, la glándula tiroides y el pulso de la arteria carótida. Hay que resaltar que la inflamación de los ganglios linfáticos laterocervicales es una causa frecuente de tortícolis. Ok. El dato exploratorio más importante de la columna cervical es la valoración de su movilidad. Esta se moviliza en flexión, extensión, inclinación, lateralización y rotación derecha e izquierda, que en conjunto se le llama circunducción. La cabeza puede inclinarse hacia adelante, sería la flexión del cuello, entre unos 35 y 45 grados, y hacia atrás, en extensión del cuello, entre 35 y 45 grados. Esto puede medirse o valorarse con una cinta métrica, midiendo la mínima, que sería 0 centímetros, y la máxima distancia entre la barbilla y el esternón, que va a ser aproximadamente entre 18 y 20 centímetros. Aproximadamente el 50% de la flexoextensión se hace entre el occipital y C1, repartiéndose la otra mitad entre el resto de las vértebras. La cabeza también la podemos inclinar hacia los lados, lo que llamaríamos inclinación lateral derecha e izquierda, a unos 45 grados, y puede rotar hacia ambos lados, siendo la rotación en extensión superior de 60 grados y la rotación en flexión de 45 grados. A veces también se tiende a valorar la inclinación lateral midiendo la distancia entre el trago de la oreja y el vértice del hombro. Y hay que recordar que la inclinación no es exactamente un movimiento puro, sino combinado de flexoextensión y rotación, que generalmente suele hacerse por igual a lo largo de toda la columna cervical. Al igual que en la flexoextensión, el 50% de las rotaciones tienen lugar entre C1 y C2, mientras que el otro 50% se reparte entre las otras vértebras, lo que da la importancia del segmento occipitoataloaxoideo.
Una limitación de la movilidad activa es más propia de la patología traumática, mientras que la limitación de la movilidad pasiva es más propia de la patología degenerativa. La rotación en extensión máxima explora los segmentos bajos de la columna cervical, mientras que la rotación en flexión máxima explora los segmentos altos de la columna cervical. Para esto vamos a realizar la prueba de la compresión de Jackson, que consiste en sentar al enfermo y situarnos nosotros como exploradores, en este caso, detrás. Okay. Entre las pruebas específicas para valorar, vamos a utilizar la prueba de la compresión de Jackson, en la cual vamos a estar con el enfermo sentado y el explorador situado detrás de él. Vamos a presionar con las dos manos la cabeza hacia abajo y la cabeza va a estar en ligera extensión. Luego vamos a realizar lo mismo, pero en rotación lateral derecha e izquierda. Si hay una radiculopatía, puede reproducirse el dolor y la irradiación braquial. Y si hay una artrosis de las articulaciones, también se despertará dolor. La comprensión en flexión dolorosa indica más bien una patología discal. Luego vamos a realizar la prueba de la distracción. Con esta vamos a hacer vamos a elevar la cabeza suavemente con una mano en la barbilla y otra en el occipucio. Esta nos va a servir para ver si se alivia el dolor provocado por una radiculopatía o una discopatía cervical. O a ver si por el contrario empeora. Lo que nos va a significar o nos dará a entender que hay una patología muscular o ligamentosa. Procedemos a realizar la maniobra de Valsalva. Aquí vamos a pedir al enfermo o al paciente que haga fuerza como si quisiera soplar sobre el borde de la mano o con el dedo pulgar en la boca. Vamos a causar un aumento de la presión intraabdominal que provoca a su vez un aumento de la presión intratecal y por tanto será positiva cuando haya una patología que disminuya el espacio. Por ejemplo, una hernia discal, cervical o un tumor. Es por eso que hay muchos casos de radiculalgia, con la tos va a aumentar el dolor, o al estornudar o con la defecación, que son otras de las formas de aumentar la presión abdominal. Luego vamos a proceder a realizar la prueba de Naffziger-Jones. Esta también es una prueba de aumento de la presión intratecal y consiste en comprimir unos minutos las venas yugulares y observar si esto incrementa el dolor radicular por aumento de la tensión del líquido cefalorraquídeo. En la anestesia quirúrgica, este bloqueo provocado de la circulación de retorno se conoce como la maniobra de Questeter y es útil en una cirugía vertebral. Luego vamos con la maniobra de Spurley. Vamos a ubicar al paciente en sedestación y el explorador, o en este caso nosotros, nos vamos a situar detrás de él. Vamos a inclinar y rotar la cabeza. Vamos a colocar una mano encima de ella y con la otra se golpea ligeramente sobre la mano. En este caso, si hay una radiculopatía, el dolor puede reproducirse o exacerbarse, especialmente cuando la cabeza está en extensión, ya que el agujero de conjunción tiende a estrecharse, pero la prueba también puede ser positiva si hay un proceso degenerativo de las carillas articulares. La prueba de Soto-Hals consiste en colocar al enfermo en decúbito supino, le vamos a invitar a levantar la cabeza y acercar el mentón al esternón, mientras el examinador aprieta ligeramente el esternón hacia abajo. Si hay un trastorno traumático o degenerativo, especialmente si cursa con una contractura muscular, va a aparecer dolor en la nuca. La prueba de Addison nos va a servir para valorar la presencia de una costilla cervical
y de un posible síndrome del desfiladero cervicotorácico, ya que se basa en observar cómo desaparece el pulso radial cuando se hace abducción, extensión y rotación externa del brazo. Aquí le vamos a decir al enfermo que gire la cabeza hacia el brazo que se prueba. La presión de los escalenos puede comprimir, en este caso, la presión de los escalenos nos va a comprimir la subclavia y hacer que desaparezca el pulso radial. Recordemos que estas pruebas pues, se deben hacer siempre de manera comparativa. Continuamos con la exploración de la fuerza muscular. Aquí vamos a pedirle a la persona que repita los movimientos de flexión y extensión mientras presionamos con la mano sobre la frente durante la flexión y contra el occipucio durante la extensión. Durante el balanceo lateral vamos a aplicar presión en la región occipital derecha e izquierda, oponiéndonos a los movimientos realizados. Por último, vamos a aplicar resistencia con la mano sobre los temporales y vamos a pedir a la persona que realice nuevamente los ejercicios de rotación. Muy bien, vamos a continuar ahora con la exploración de la columna dorsal y la columna lumbar. Como bien sabemos, la columna dorsal o la columna torácica consta de 12 vértebras que se articulan entre sí con sus respectivas costillas, mientras que la columna lumbar consta solo de 5 vértebras más grandes que las dorsales. Para la inspección, vamos a realizarla con el paciente en bipedestación, con posición neutra y con los pies paralelos, separados unos 10 centímetros aproximadamente. Vamos a evaluar de frente, de perfil y por detrás. Vamos a tomar en cuenta el grado de nutrición, la conformación torácica, las alteraciones cutáneas y la conservación de las curvas fisiológicas. Esto nos va a hacer presumir una patología reumatológica u ósea. También nos dará información sobre alteraciones cutáneas, nevus, manchas, café con leche, lipomas, neurofibromas, cicatrices, mechones de pelo, que se asocian con determinadas patologías como la espina bífida. Aquí también vamos a encontrar la escoliosis, observándolo de espalda. Entonces, vamos a ver si es lumbar y de poco valor angular, que no puede no ser fácil de reconocer. Entonces, se debe reseguir con los dedos las puntas de las apófisis espinosas dorsales y lumbares y vamos a realizar, como ya dije anteriormente, la prueba de Adam. Cuando la gradación y la rotación son importantes, puede verse tanto en bipedestación como especialmente en flexión. O vamos a apreciar una prominencia del hemitórax correspondiente a la convexidad de la curva dorsal, así como una prominencia o elevación excesiva de la escápula. Observar al paciente por detrás y vamos a ver si hay cifosis dorsal. Generalmente se mide radiográficamente por el método de Koch. Una hipercifosis dorsal puede verse en la enfermedad de Sherman, en la espondiloartritis anquilosante o en la enfermedad de Westerud, o después de fracturas por aplastamientos dorsales, sean traumáticas o osteoporóticas, como por ejemplo la conocida joroba de la viuda, aunque también hay casos de cifosis aumentada de tipo constitucional.
Ok. La lordosis lumbar, que generalmente es normal a unos 60 grados y puede verse una hiperlordosis lumbar asociada a una contractura en flexión de las caderas o una espondilolistesis. Lo más frecuente es que sea constitucional por horizontalización del sacro o de tipo adaptativo. Una disminución de la lordosis lumbar puede ser antálgica, posquirúrgica, por ejemplo, después de una determinada cirugía de la escoliosis, como la antigua barra de Harrington o la técnica de Luke, o secundaria a procesos como fracturas o enfermedades como la espondiloartritis anquilosante. Procedemos a la palpación. La palpación de la cara posterior puede hacerse con el enfermo en bipedestación o mejor en decúbito prono. Podremos palpar las escápulas, especialmente el borde medial, la punta y el ángulo suprainterno. La inserción del músculo angular del omóplato, el cual en el síndrome del latigazo va a ser doloroso. Pero también podemos observar que se puede presentar dolor cuando hay fibromialgia. La punta de la escápula suele corresponder a la D7 y también se podrán palpar las apófisis espinosas de la columna dorsal y el ángulo costodiafragmático, que puede ser doloroso en patología renal y ginecológica. En la metodología de Maigne, el enfermo se sitúa en decúbito prono, pero transversal a la camilla de exploración, con los brazos y las piernas colgando. Aquí palparemos las crestas ilíacas, que corresponden habitualmente al nivel L4, las apófisis espinosas dorsales y lumbares. También podemos determinar en ocasiones la presencia de una espondilolistesis a nivel lumbar, por el hueco palpable entre una apófisis espinosa y la siguiente. También palparemos los macizos articulares a cada lado de las vértebras, los cuales van a ser dolorosos en procesos degenerativos y subsidiarios de tratamiento infiltrativo en determinados casos. Las apófisis transversas y también los ligamentos interespinosos a menudo suelen ser dolorosos cuando hay una degeneración discal. Entonces, en este sentido, es útil la maniobra del pinzado o rodado de Cleaver, que se hace cogiendo un pliegue cutáneo entre el pulgar y el dedo índice desde la cresta ilíaca y desplazándolo de abajo arriba y de arriba abajo. Será aquí renal, como por ejemplo el cólico nefrítico. Vamos a percutir cada apófisis con un dedo y cada lado de la columna a lo largo de los músculos paravertebrales. Ok. Amplitud del movimiento. En cuanto a la columna dorsal, los movimientos son limitados. Los movimientos sobresalientes son la rotación y el nivel máximo se encuentran de 7 y de 8. Vamos a ubicar las manos sobre la región cervical y los codos perpendiculares al eje del tronco. Vamos a explorar la rotación hacia ambos lados, alejando y aproximando los codos del eje del cuerpo. En el caso de la columna lumbar, esta tiene su máxima movilidad a nivel de L4, L5 y L5 y S1. También puede efectuar movimientos activos de flexión, unos 40-60 grados, de extensión, 20-35 grados, de lateralización, de 20-30 grados, y cierta rotación de entre 3 a 18 grados. La mayor parte de la rotación vertebral se realiza en el segmento torácico, por esto se suele considerar la movilidad de la columna dorso-lumbar como un conjunto unitario. Okay. En cuanto a la columna dorsal, podemos encontrar dolores localizados causados por trastornos vertebrales, pero también se pueden relacionar con estructuras situadas dentro del tórax. Lesiones degenerativas, inflamatorias, tumorales y traumáticas cursan con molestias en la columna torácica. Con frecuencia se asocian alteraciones en las estructuras nerviosas.
Los síndromes radiculares secundarios o un prolapso del disco intervertebral son menos frecuentes. La estenosis del conducto vertebral torácico provoca una disfunción sensitiva bilateral y también puede comprender la función motora. Podemos ver paresia o paraespasticidad. En cuanto a la columna lumbar, vamos a hallar dolores localizados por alteraciones degenerativas de los tejidos de los discos. De los discos intervertebrales con cambios reactivos secundarios en las articulaciones vertebrales y en los platillos vertebrales superior e inferior de los cuerpos vertebrales. Con menos frecuencia, las molestias de la columna se deben a lesiones traumáticas directas o indirectas de la médula espinal. También vamos a encontrar el síndrome radicular lumbar, que se puede deber a una protusión o herniación del disco intervertebral, y vamos a observar irritación de los nervios raquídeos. Estas lesiones generalmente suelen afectar a los niveles vertebrales entre L4 y L5, y con menos frecuencia L5 y S1. Okay. Para las pruebas específicas vamos a realizar la prueba de Ott, la cual nos sirve para medir el grado de flexibilidad de la columna dorsal. Se va a realizar con una flexión anterior. Vamos a marcar las apófisis espinosas de C7 y un punto situado 30 centímetros más abajo. En flexión anterior, la distancia aumenta entre 2 y 4 centímetros, mientras que en extensión va a reducir entre 1 y 2 centímetros. La prueba de la compresión del esternón nos sirve como identificación de una fractura costal. Vamos a pedirle al paciente colocarse de cúbito prono. El explorador va a comprimir las dos manos con el esternón, con las dos manos el esternón, y la aparición de un dolor localizado en la región anterior del tórax puede deberse a una fractura costal, o un dolor a nivel external y vertebral. Eso nos va a sugerir un bloqueo costal o vertebral. Prueba de la comprensión de las costillas. Aquí vamos a identificar un bloqueo a nivel de las costillas o vértebras o las costillas esternón, o también puede ser por una fractura costal. Aquí vamos a pedirle al paciente que se siente, o con el paciente sentado, vamos a explorar detrás de él y vamos a rodearle el tórax con los brazos, aplicando compresión en dirección sagital y horizontal. Al presionar las costillas, vamos a reforzar el movimiento de las articulaciones esternocostales y costotransversales o costovertebrales. Podemos ver que cuando existe un bloqueo articular o alguna otra irritación de estas articulaciones, la maniobra va a provocar dolor localizado. Cuando el dolor es localizado a nivel de una costilla o en el espacio intercostal, indica una fractura costal o una neuralgia del nervio intercostal. Continuamos con la prueba del deslizamiento. En esta le vamos a pedir al paciente que se arrodille y que se incline en el suelo con los brazos en la máxima extensión posible. Esto también se puede hacer en una camilla plana. Cuando existe una deformidad cifótica de la columna torácica, este movimiento lo corrige. Si persiste la cifosis, se va a tratar de una deformidad fija. Vamos a proceder ahora con la prueba de función segmentaria de la columna torácica en extensión y flexión. Para esto vamos a pedirle al paciente que se siente, vamos a pedir que ponga las manos detrás de la nuca. El explorador le sujeta con una mano los brazos flexionados hacia adelante, y en este caso vamos a palpar cada uno de los segmentos de movimiento y valorar las alteraciones funcionales segmentarias en los movimientos de inclinación lateral, flexión, extensión y rotación pasiva.
Esta misma técnica nos va a permitir la exploración segmentaria de la columna lumbar. Ok, la prueba de relajación nos va a permitir una diferenciación entre dolor de origen lumbar y sacroiliaco. Vamos a poner al paciente en decúbito prono y nosotros como exploradores vamos a flexionar la rodilla del paciente y lo vamos a tratar de acercar el talón lo más posible al glúteo. El paciente en esto nos debe permitir de forma pasiva el movimiento de la rodilla, pero luego debe tratar de extender la pierna contra la resistencia ejercida por la mano del explorador. Durante la realización de esta prueba, en primer lugar, va a producir tensión sobre la articulación sacroiliaca, luego a nivel lumbrosacro y por último en la columna lumbar. Esta prueba la vamos a realizar cuando sospechemos de lesiones en los ligamentos de la pelvis y los discos intervertebrales. Si hay aparición de dolor en la articulación sacroiliaca o la región lumbar o lumbosacra, sin irradiación radicular, nos sugiere cambios degenerativos o insuficiencia ligamentosa. Mientras que si aparece dolor radicular, sugiere... Ok, como veníamos diciendo, la aparición de dolor radicular sugiere una lesión del disco intervertebral. También si aparece un dolor radicular ipsilateral en la columna lumbar, la región glútea o la cara posterior del muslo, se sospechará de una lesión radicular en los nervios L2 y L3. Durante esta exploración se produce tensión sobre el nervio femoral. Cuando exista dolor o alteración en la cara lateral del muslo, se deberá sospechar de un acortamiento o lesión del cuádriceps o una irritación del nervio femoral. Ok. La prueba del resorte nos ayuda a localizar las alteraciones funcionales en la columna lumbar. Aquí vamos a colocar al paciente en decúbito prono y el explorador palpa con los dedos índice y medio las apófisis espinosas y la lámina de los cuerpos vertebrales correspondientes. Con la superficie cubital de la otra mano se debe colocar perpendicular encima de los dedos que realizan la palpación y vamos a dar golpes deslizantes en sentido dorsoventral que se van a transmitir en las apófisis espinosas o las láminas de los cuerpos vertebrales explorados a través de los dedos. La prueba de la hiperextensión la vamos a indicar cuando hay presencia de un síndrome lumbar. Vamos a colocar al paciente en decúbito prono y vamos a sujetar las dos piernas. Le vamos a pedir que trate de levantar la parte superior del cuerpo. La segunda fase de la exploración vamos a realizar una extensión pasiva de la columna y le vamos a añadir un movimiento de rotación. La otra mano debe estar colocada sobre la columna lumbar y trata de determinar, además de la movilidad de la columna, la altura del punto doloroso. El prolapso de los discos intervertebrales produce principalmente los denominados síndromes de compresión, lo cual nos va a dar dolores radiculares. Los dolores pélvicos o de las piernas se suelen acentuar al toser, estornudar o hacer fuerza con el abdomen, e incluso al caminar. La movilidad de la columna se ve limitada principalmente por el dolor y los músculos lumbares aparecen distendidos. En este punto es frecuente que aparezcan lesiones motoras y sensitivas, y se puede localizar la raíz nerviosa afectada mediante la descripción de la localización de las parestesias y la zona a la que se irradia dolor según los dermatomas. Los prolapsos o hernias de los discos intervertebrales son frecuentemente entre L4 y L5, y es muy raro que se presente entre L3 y muy poco frecuente entre L1 y L2. Para esto vamos a realizar diversas pruebas específicas. Una de ellas es la prueba de la marcha sobre talones y puntillas. Esta nos ayuda a diagnosticar y clasificar las lesiones de las raíces nerviosas en la columna lumbar.
vamos a pedir al paciente que se apoye primero sobre los talones y luego sobre los dedos de los pies y dé pasos en esta posición. Vamos a evaluar a ver si puede. Aquí nos daremos cuenta si hay incapacidad o dificultad para permanecer apoyado sobre los dedos o caminar de puntillas. Y en tal caso nos puede indicar una lesión a través o a nivel de la raíz S1. Mientras que la incapacidad para apoyarse o caminar sobre los talones nos va a indicar una lesión entre L5 y L4. El diagnóstico diferencial incluye la rotura del tendón de Aquiles. En este caso, pues será imposible que el paciente se apoye sobre los dedos y generalmente pues lo vamos a ver en la pierna afectada. Ok. Continuamos con la prueba de Schober o el signo de Schober, el cual mide la flexibilidad de la columna lumbar. Para esto vamos a pedirle al paciente que se coloque en bipedestación. Le vamos a realizar 2 marcas sobre la piel, una a nivel de la apófisis espinosa de S1 y otra 10 centímetros a nivel craneal a la marca anterior. Vamos a pedirle que flexione y la distancia entre estas 2 marcas aumenta generalmente unos 15 centímetros, mientras que en extensión se va a reducir entre 7 a 9 centímetros. Si observamos alteraciones degenerativas e inflamatorias de la columna, entonces nos van a limitar la movilidad y nos van a reducir la flexibilidad de las apófisis espinosas. Continuamos con la maniobra de la Ségué. La Ségué. Esta nos va a tratar de levantar la pierna del enfermo con la rodilla extendida, hasta que se note un dolor que reproduce el de la citalgia. Se le suele dar valor cuando el ángulo de elevación va a ser menor a 60 grados respecto a la horizontal y no tanto cuando es de más de 60 grados. En este caso sería más propio del dolor lumbar de carácter mecánico. En ocasiones vamos a ver que el enfermo, generalmente por una hernia discal intervertebral, la pelvis del lado explorado va a intentar levantar la pelvis del lado explorado con finalidad de disminuir el dolor. O en otras ocasiones se puede presentar que la molestia sea solo lumbar y va a corresponder a un síndrome facetario degenerativo o simplemente de la cara posterior del muslo por brevedad de los isquiotibiales. También vamos a tener el pseudo-lacegue o falso lacegue, que debe diferenciarse muy bien del signo auténtico porciatal hiararradicular. Ok, vamos a continuar con el signo de lacegue posterior o invertido, o también conocido como lacegue femoral. Este lo vamos a hacer en decúbito prono y vamos a levantar una pierna con la rodilla en flexión y la cadera en hiperextensión. Generalmente suele ser positivo en la meralgia parestésica o por estiramiento del nervio femoroputáneo y en las hernias lumbares altas, generalmente a nivel de L3 y L4, que por estiramiento del nervio femoroputáneo y que son poco frecuentes. Suele ser positivo en la meralgia parestésica por estiramiento del nervio femoroputáneo y en las hernias lumbares altas, generalmente de los niveles L3 y L4, son poco frecuentes. Cuando hay artrosis de cadera o el acortamiento del recto anterior, puede mimetizar esta prueba y no indicar irritación radicular. Maniobra de Neri. Esto se va a hacer con el enfermo sentado y las piernas colgando. Vamos a pedir que haga una flexión máxima de la columna cervical, lo que al tensar la dura madre provoca dolor radicular si hay una radiculitis. También se puede hacer de cúbito supino y pero entonces se conocería como el signo de Ligner.
La maniobra de Neri reforzada se ejecuta cuando la maniobra de Neri sea negativa. Se va a reforzar extendiendo previamente la rodilla del lado afectado, que se va a conocer como el primer tiempo de la maniobra de Neri. Y después se va a flexionar el cuello. Cuando esta no provoca dolor radicular, sino solamente lumbar bajo, se denomina maniobra de Galway. Y nos va a indicar lesión vertebral o discal. Okay. Vamos con la maniobra de Lewin, que generalmente es más propia de las lumbalgias mecánicas que de las lumbociáticas. Vamos a pedirle al paciente que se ubique de cúbito supino, que cruce sus brazos sobre el tórax y sujetándole los tobillos se le va a pedir que se incorpore lentamente hasta sentarse. Después le pedimos que retome lentamente a la posición inicial y si hay presencia de dolor lumbar es indicativo de patología vertebral a este nivel. Ok, vamos ahora a pasar a las pruebas a nivel de la columna sacrocoxigia y en esta podemos aplicar la prueba de comprensión, distracción sacroiliaca o maniobra de Eriksen, la cual lo vamos a realizar con el paciente de cúbito supino, colocando las manos sobre las crestas ilíacas y comprimimos la pelvis hacia afuera y hacia adentro. Con esto vamos a explorar los ligamentos anteriores y la parte posterior respectivamente. Muchas gracias.